Hola, doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted, Germán? Bien, bien. Pregunta para el doctor. Bueno, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Bien. muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la grieta, lo que está pasando acá en la República Argentina. ¿Qué es lo que opina usted? Sí, la verdad que es un problema que, si bien es cierto que en la historia argentina se han dado en muchas ocasiones, incluso en ocasiones donde con mucha violencia política e incluso prácticamente guerra civil en el siglo XIX, no deja de ser un fenómeno relativamente reciente, la última grieta, digamos, ya en democracia. La verdad que es un problema. Por lo otro, es natural que haya, digamos, que una mitad de un país o casi una mitad piense una cosa y otro otra. Es lo normal, y para eso justamente se inventó la democracia, para dentro de todo zanjar de una forma racional, bueno, quién gobierna, etcétera, ¿no? Pero digamos, el aspecto, digamos, más negativo, diría yo, de este fenómeno, que insisto es normal y es normal en muchos países, es que se ha perdido el debate, digamos, que se ha perdido el diálogo y el debate. El debate incluso no como donde cada quien propone sus diferentes posiciones. Es decir, yo veo, y eso especialmente se agudizó desde que hay redes sociales y tienen tanto peso, al punto de que los mismos medios de prensa toman muchos elementos de lo que pasa en las redes sociales, que hay una descalificación de la posición ajena. Entonces no se escucha la posición del otro, aunque sea para diferir, sino que hay como una descalificación, incluso a veces como una especie de repudio, y ni siquiera de la posición ajena, sino de la persona que sostiene una posición diferente de la nuestra, ¿no? Es decir, que ya no se discuten ideas, sino que se discuten personas, y más que discutirlas se intenta cancelar personas. Y bueno, eso obviamente no es positivo, más allá de que uno pueda estar de acuerdo, o más o menos de acuerdo en lo que se dijo de una parte o de otra, no es positivo porque rompe la idea del diálogo y del progreso a través del intercambio de ideas, de encontrar posiciones comunes, por ejemplo, supongamos, pensando a mediano y largo plazo, de que haya políticas de Estado que se mantengan con la alternancia de los gobiernos, ¿no? Es decir, que haya algunos consensos fundamentales sobre la base de los cuales se pueda hacer, digamos, pasar distintos gobiernos digamos, y haber distintas políticas, ¿no? Me parece que eso es algo que es como en Argentina en particular, donde no hay eso, es un mal, digamos, ¿no? Donde cada gobierno reinventa o quiere inventar todo de vuelta y el siguiente lo mismo y así, ¿no? Entonces, un diálogo en general me parece constructivo, un diálogo entre las distintas versiones de la oposición, que no solo es la mayoritaria, y los gobiernos. No estoy pensando necesariamente solo en ni mucho menos. Me parece que es positivo, y ya hablando en un sentido más amplio que el político, el diálogo también entre ciudadanos en general, me parece que es muy positivo, que incluye cuando uno ya se pone en diálogo, aun cuando no acuerde nada, ya acuerda en respetar al otro, digamos, en escucharlo, respetarlo, quizá contraargumentar, pero ya lo que se discuten son ideas, no personas, y eso, bueno, me parece que casi siempre es muy positivo. Esta famosa palabra de la grieta también está instalada en las familias con una enorme tradición. ¿Qué opina usted? Sí, claro, de y bueno, por supuesto. ¿Es válido? ¿Cómo? ¿Es válido? ¿Es bueno o no? Bueno, que haya grieta como tal no es bueno, en el sentido de que si por grieta se entiende algo así como un espacio, un agujero que impide el diálogo o incluso la discusión, no. Ahora, que haya discusión sí que me parece sano, y no me parece extraño que haya entre familias. El problema es que haya peleas entre familias, no tanto grieta en el sentido de discusión, sino de que yo no voy a, qué sé yo, a la fiesta de fin de año porque va tal y qué sé yo, o que las reuniones familiares terminen en pelea. Al contrario, ahí debería primarme idealmente el afecto por sobre las diferencias políticas. Por ejemplo, uno realmente piensa que grieta en términos políticos, puede ser de otro tipo también, religioso, etcétera, ¿no? En ese sentido, ahora llamarlo grieta, insistir en grieta, quizá termina agrandando la grieta también a su vez, ¿no? Hay familias que, bueno, que donde, qué sé yo, el padre es peronista y el hijo no, o viceversa, y dentro de todo hay algún diálogo, o insisto, priman otros factores que, como pensaría Borges, ¿no? Es decir, quizás las opiniones políticas son de alguna manera una de las cosas menos importantes que uno tiene como individuo, digamos, ¿no? Sin que por ello no tengan ninguna importancia, pero deberían primar otros aspectos, la amistad, el afecto, el compartir otras cosas, ¿no? ¿Cómo está la filosofía hoy en Tucumán? Bueno, la verdad que la carrera de filosofía muy bien, si bien siempre fue una carrera chica, es una carrera que está creciendo en alumnos.
desde hace varios años, esto es ajeno a la carrera, pero tiene relevancia, se desarrollan las Olimpiadas Argentinas de Filosofía para Estudiantes Secundarios en Tucumán, organizadas por la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, la carrera hay bueno, cada vez más espacios de divulgación a través de distintas plataformas hechos por alumnos o por docentes, o a veces por una mezcla. En mi caso, por ejemplo, tengo un espacio con un alumno yo soy docente, digamos, de la carrera de filosofía y a la vez tengo un espacio con un alumno avanzado, y hay distintos colectivos filosóficos. Está muy bien en ese sentido, obviamente no escapa a la crisis general del país y de la educación, pero es una carrera que me parece que se mantiene saludable ya habiendo iniciado bastante tiempo atrás, ¿no? En 1937. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienen hoy? No sabría decirle exactamente, pero debe ser una carrera de alrededor de 100 alumnos, no muchos, la verdad, pero siempre fue una carrera relativamente chica. Pero siempre la concepción es que el que estudia filosofía es un pensador natural. Bueno, idealmente uno estudia filosofía porque tienes interés y idealmente también ciertas condiciones para ejercerla, ¿no? Después hay alumnos de todo tipo. En general es cierto que la persona que elige filosofía no la elige por razones ajenas al interés por la filosofía, como puede pasar en otras carreras donde uno elige algo que en realidad no le gusta, aunque no siente porque piensa que va a ganar dinero o qué sé yo, ¿no? La filosofía no promete tanto en ese sentido y eso no deja de ser bueno que la gente que suele elegirla la elige por razones, digamos, de interés genuino, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué le transmiten sus alumnos? Bueno, le cuento una experiencia de este año medio personal. Estoy dictando una optativa que se dicta por primera vez, ¿no? Que se llama Filosofía en Tucumán. Gracias se llama Filosofía en Tucumán algunos protagonistas, porque obviamente no puede abarcar todos los filósofos que hubo en Tucumán, y entonces nos centramos en algunos, ¿no? Y bueno, la verdad que se inscribió un porcentaje muy importante de la carrera, o sea, tengo alumnos de todos los años, muchos. Y la verdad que es algo un poco nuevo en el sentido de que no hubo una tarea sistemática de rescate de los pensadores que hubo aquí y realmente hubo muy buenos, ¿no? Tuvimos un comienzo, bueno, glorioso, una época dorada donde vino mucha gente de afuera, especialmente, bueno, Manuel García Morente de España, fue un filósofo muy destacado, Rodolfo Mondolfo de Italia, también profesores muy importantes de La Plata y Buenos Aires. Y ellos formaron... ¿Silvio Frondizi? Claro, Silvio Frondizi, Ricieri Frondizi. Silvio Frondizi en realidad era de historia, pero enseñaba en la carrera, digamos, era una materia de la materia general. O sea, muchos de los grandes docentes que yo quería mencionar fueron alumnos y admiradores, digamos, de Silvio Frondizi, ¿no? Y de Ricieri también, que fue el hermano que sí era de filosofía y que llegó a... Bueno, son ambos hermanos a su vez de Arturo Frondizi, que fue presidente, claro. ¿No? Y bueno, y Ricieri a su vez fue rector de la UBA, ¿no? Uno de los más recordados rectores de la UBA. Bueno, efectivamente... Pero perdón, sí. ya terminado. Viniendo acá, tiene varios conocidos. Por supuesto. Los últimos 5 o 10... Claro, esa generación ha formado, yo diría a muchos, pero digamos mencionar especialmente 3 que llegan casi hasta ayer, digámosle así, en tiempos históricos, que son Jenny Valentier, Roberto Rojo y Lucía Piosek Previs, de Suki, digamos. Bueno, hubo muchos más, pero quiero decir gente que estuvo desde los comienzos y que era de acá, de Tucumán, o el caso de Rojo de Santiago. ¿Usted escribió con alguien? En este momento no me acuerdo. ¿Usted escribió sobre alguien? Bueno, yo escribí sobre García Morente en Tucumán, escribí sobre Skolnick, un libro, digamos, sobre... Claro, porque ya hablando de los más recientes, y que no son los tan recientes, ya todos han fallecido, pero Gaspar Rico Fernández, Samuel Skolnick, Jorge Estrella. Y sí, yo en mi caso con mi hermana hemos publicado un libro de homenaje a Samuel Skolnick, que fue un filósofo muy destacado de aquí. Y después el que no mencioné, pero la verdad que debería, aunque no fue profesor de la carrera, es Alberto Rullés, ¿no? Que le da nombre al Centro Cultural Alberto Rullés, que fue como el primer filósofo tucumano y uno de los primeros del país, digamos, ¿no? Le agradezco muchísimo, doctor, que haya venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos.